Hola, queridos amigos del canal de YouTube de la región Centro-Occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Les saluda su amiga Sonia Gabriela Olvera Jiménez del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro y enlace de apoyo a federadas de esta bella región. El día de hoy tenemos de invitado a un gran amigo, Crispín García, del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, quien es integrante de la Comisión Regional de Seguridad Social, conocida como la CROS. Crispín, además de ser un gran amigo conocido por toda la región y también a nivel nacional del instituto, él ha sido delegado por muchos años del Seguro Social y también recibió recientemente, el año pasado, para ser exactos, un premio de sus 50 años por la actividad profesional en materia de seguridad social. Como vemos, es un gran experto, amigo e integrante de esta bella comisión. Hola, Crispín, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Sonia. Es un placer compartir contigo y tener la oportunidad de desarrollar alguna temática en esta serie que tú promueves y que tú encabezas. Te felicito por ese esfuerzo y por esa iniciativa de nuestra región, que a través de estos medios electrónicos podemos hablar de diversos temas, ¿verdad? Entonces, me da mucho gusto estar esta mañana contigo y que dejemos a través de esta grabación, pues, nuestra participación. Muchísimas gracias, querido Crispín. Bien, además nos va a platicar sobre la industria de la construcción en la ley del seguro social. Crispín, como les platiqué, amigos, es un gran experto en esta materia, en todo lo que tiene que ver con el sector primario, con toda esta especialidad de la industria de la construcción, de dictámenes de seguridad social. Entonces, ¿quién mejor que él para platicarnos sobre este tema? Adelante, querido amigo, te escuchamos con mucho gusto. Gracias, muy amable. Bien, pues, como lo señala Sonia, nuestro tema de esta mañana es hablar de la industria de la construcción eh, en la ley del seguro social. Es un tema que a mí me parece importante, puesto que los colegas contadores de todas, vamos a decir, ocupaciones, ya sea un asesor, ya sea un contador de empresa, ya sea un dictaminador, todos ellos, cuando se vinculan con aspectos de la construcción, pues es interesante que tomen en cuenta algunos aspectos. Ya sea porque se ordenó hacer una construcción, o sea, porque participamos con quien hace la construcción. Yo creo que la vinculación siempre va a existir y consecuentemente lo vamos a tener. Voy a montar una presentación que tengo armada en PowerPoint para que yo vaya dándole una hilación a la charla y que con esta pueda yo tocar los puntos más relevantes en esta materia. Voy entonces a poner la presentación. Perfecto, ya se ve, amigo. Ok, bien, pues entonces, este aspecto de la industria de la construcción tuvo un gran cambio a raíz de la reforma laboral enfocada a la subcontratación. Esto quiere decir que hoy la puerta de entrada a todo aspecto de construcción tiene que ver con esta regla. Sin embargo, no podemos descuidar que hay una serie de obligaciones en la ley del Seguro Social que se van a vincular. ¿Por qué una regla laboral afecta a la seguridad social? Porque la seguridad social deviene de las disposiciones laborales. Incluso podemos decir que el origen de la seguridad social está en las disposiciones laborales de nuestra Constitución. Entonces, esta es una reforma en la parte laboral que
va a afectar. ¿En qué consiste? Pues que toda obra de construcción es sujeta o se considera una obra especializada en materia de construcción. Entonces, por lo tanto, se debe cumplir con esa norma. Además, se deben atender las demás obligaciones, que son las que vamos a ir platicando en materia de seguridad social. Vamos a ver qué cargas de trabajo se derivan de estas circunstancias, cuáles son los riesgos que existen y cuáles serían las recomendaciones para minimizar los riesgos que se presentan en esta operatividad. Entonces, iniciando esta disposición laboral del 23 de abril del año 21, trajo una prohibición que prohíbe la subcontratación de personal, tanto en el sector público como en el sector privado. Esto en la jerga es lo que se conoce como el outsourcing. ¿Qué es el outsourcing? El outsourcing es una empresa contrata trabajadores, un patrón contrata trabajadores y los pone a disposición de un beneficiario. El beneficiario no es el patrón porque él no les paga, pero sí se beneficia con su servicio. Eso está prohibido desde el 24 de abril del año 21. Eso no es posible. ¿Cómo se revela en la construcción? Bueno, en la construcción esto era algo muy natural. ¿Qué quiere decir? Que había quien contrataba pura mano de obra. Incluso había alguien que ordenaba una construcción y decía, yo compro todos los insumos, te los entrego y tú con tu personal desarrollas la construcción. Esa figura ya hoy no es válida. Es decir, no se vale que una empresa solo aporte la mano de obra. Eso no, eso está prohibido. Entonces, en la materia de construcción fue una revolución completa, porque incluso hubo necesidad que las empresas que se dedican a la construcción tuvieran que hacer una reingeniería de sus mecanismos. Entonces, eso está prohibido, no es válido desde el 24 de abril. ¿Qué sí se puede hacer a partir de esa fecha? Se dice, y dice la Ley Federal del Trabajo, que se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. Esta es precisamente la construcción, obras especializadas. Toda la construcción es obra especializada. Solo hay una excepción cuando no se cae en esto. Cuando alguien que es el dueño de una obra, él mismo contrata trabajadores para que ejecuten la obra. Ahí no hay subcontratación, porque el dueño es el que está contratando a los trabajadores. Esa figura no es la normal. La figura normal es que el dueño contrate a un constructor para que ejecute la obra. Esa figura está permitida, nada más que a partir del 24 de abril, la condición es que el que sea contratado tenga un registro ante la Secretaría del Trabajo que se conoce como REPSE. Si tiene ese registro, lo puede ejecutar. La otra gran cuestión que tenemos que analizar es que al ser especializada, se parte del supuesto de que al que yo voy a contratar es algo muy raro en la industria de la construcción, que pueda hacer todas las fases de una construcción. Normalmente una construcción lleva como mínimo tres grandes fases. La obra civil, vamos a decir, es poner pisos, subir paredes y poner el techo o cobertura. Esa es la obra civil, es la obra civil. Esa obra civil va a demandar de otras fases. Una fase que siempre existe en la construcción es la obra eléctrica, es decir, quien provee los instrumentos para que haya electricidad. La obra hidráulica, ¿verdad? Para desahogar el agua, para que llegue el agua. Esas fases casi generalmente van a existir.
Entonces, lo que se supone, de acuerdo a esta norma, es que uno hace la obra civil y otro hace la eléctrica y otro hace la hidráulica. Entonces, por eso son especializados. No estaría prohibido que una sola empresa hiciera todo, pero entonces su registro REPSE debe decir que él ejecuta obra civil, que él ejecuta obra hidráulica, que él ejecuta obra eléctrica, como actividades autorizadas en su REPSE. Entonces, eso es muy importante tenerlo previsto, y eso es lo que se tiene que tener muy claro cuando se obtiene el REPSE. Abriendo un paréntesis, una de las características de esta reforma es que es una reforma que está pensada para que haya una autoverificación de los que participan. Por ejemplo, el que ordena la obra va a verificar que el que ejecuta la obra ya pagó cuotas del Seguro Social. ¿Por qué? Porque para poder deducir el gasto, el que ejecutó la obra le tiene que entregar, ¿sí?, precisamente una copia, por llamarlo de esa manera, de las cuotas pagadas, ¿verdad? Y que también esas cuotas pagadas que llevan mano de obra se timbraron los salarios y también tendrá que entregar. Entonces, y como ejemplo nada más, pues que la práctica no es hablar de toda esta mecánica, pero está definida que así funcione de manera cruzada, autoverificación. Incluso dice la ley de impuestos sobre la renta que para deducir un gasto de esta naturaleza, es decir, un gasto en donde se fue contratado a alguien para ejecutar una obra especializada, pues le tendrá que entregar el que ejecutó la obra copia de su registro REPSE, copia de su nómina, de su CFDI de nómina, comprobante de los pagos al Seguro Social y al Infonavit, el entero del impuesto sobre la renta si es que hubo retenciones a los trabajadores, y igualmente la declaración y acuse del impuesto al valor agregado. Entonces, todo ello es una situación cruzada, porque el que contrata tiene que pedirle al que ejecuta esto, y si no, su gasto sería no deducible y tendría problema con el acreditamiento del IVA. Pero también en el Código Fiscal de la Federación se considera que quien ejecute una obra especializada, reitero, todas las obras de construcción son especializadas, entonces todas deben tener este registro. Se considera una defraudación fiscal. Yo ejecuto la obra y no tengo registro REPSE. Se equivale a una simulación. Entonces, esto es importante. ¿Para qué? Para que toda aquella obra que se ejecute, el que la ordene tiene que pedirle a quien la ejecuta que cuente con el registro REPSE. Bien, aquí vale la pena hacer otra precisión. Hay una discusión en cuanto a qué debo entender el ejecutar la obra especializada con mis trabajadores, ya que precisamente la norma dice, la norma artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, que es la materia que estamos platicando, que no forme parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público. Bien, esta definición nos obliga a verificar que el que ordena la obra tenga un objeto social o actividad preponderante diferente al que va a ejecutar la obra. Eso es casi lo normal, ¿verdad? Porque precisamente yo ordeno la construcción porque yo no tengo la capacidad de ejecutarla. Y entonces ahí se cumple el principio. ¿Dónde hay problema? Cuando el que ejecuta la obra requiere de apoyarse de
de otros constructores, pero que no deben tener el mismo objeto social. Entonces, esto es muy importante porque si un constructor contrata a otro constructor y tienen el mismo objeto social, va a haber un problema, porque eso no se puede llevar a la práctica, cosa que en la industria de la construcción también es normal. La subcontratación de fases de obra, pues es lo normal. Lo que sí debe cuidarse es que la subcontratación sea de actividades que yo no desarrollo como ejecutor de obra especializada. Quiero decir, yo puedo ser el responsable de la obra civil y subcontratar la obra eléctrica, la obra hidráulica, la instalación de aluminio, la instalación de aire acondicionado, todas esas con fases, y que debo contratar con alguien que ese sea su especialidad. Este es uno de los aspectos muy importantes. Bien, esta definición fue acompañada de una regla. Eso dice la Ley Federal del Trabajo, que para que se cuente con el registro, con ese registro que se señala en el artículo 13, entonces la Ley Federal del Trabajo, la Secretaría del Trabajo en especial, emitió una regla, un acuerdo, en el cual se dice cómo va a funcionar ese padrón. Sin embargo, cuando emite las reglas, hace una precisión. Que quienes presten el servicio van a proporcionar o van a poner a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Eso es lo que dice la regla. Y entonces aquí se generó algo de gran inquietud. Oye, pues que no está prohibido que yo contrate trabajadores para que se beneficien a otra. Eso no está prohibido, sí está prohibido, pero la diferencia, ¿cuál es? La diferencia es que esos trabajadores son tuyos, tú les mandas, pero acuden al domicilio o a una propiedad de quien te contrate y ahí se ejecuta el servicio. Esa es la figura permitida. La figura permitida es eso. Yo me ordenan a ejecutar una obra, contrato trabajadores, con esos trabajadores se desarrolla la obra. ¿Estoy beneficiando al que me contrató? Sí, pero yo no le estoy entregando o no les estoy diciendo a los trabajadores que el que los va a dirigir es el que ordenó la obra. Eso está prohibido. Incluso hay una guía para cumplir con la obtención del REPSE, donde se explica esta figura y que valdría la pena que se consulte. Eso está en el minisitio REPSE, ahí se puede consultar la guía para cumplir con estas obligaciones. Entonces, esta es la parte que lleva a una, vamos a decir, a una duda. Sin embargo, es muy interesante y esto cómo se acredita, puesto que el que ejecuta la obra en su contabilidad se puede demostrar que él obtiene los insumos, tiene la experiencia de hacer obras y tiene trabajadores, o sea, tiene todos los recursos para ejecutar la obra, no nada más tiene trabajadores que contrata, porque esa figura es la que está prohibida. Entonces, eso hay que cuidarlo de manera muy importante para estos aspectos. Aquí hay una responsabilidad solidaria que se deriva de esto, y este es también algo que el que contrata tiene que tenerlo claro, y que el que es contratado tiene que cumplir con sus obligaciones para no caer en este supuesto. ¿Cuál es el riesgo de no atender a la subcontratación laboral? Pues el hecho de que si se desarrolla una obra y no hay registro ante la Secretaría del Trabajo, la multa por hacerlo va de 192,000 pesos a casi 5 millones de pesos. Es decir, si yo ejecuto la obra y no hay registro, estoy ubicado en este riesgo. Es un riesgo muy importante, aparte de que para el que contrata es no deducible en este sentido. Entonces, también
Hay riesgos que derivan de la operación, ya lo comenté. El que ejecuta la obra no puede contratar a otro constructor para que le ayude si tienen la misma autorización en el REPSE, la misma actividad preponderante, el mismo desarrollo de actividad. Eso no es posible. Sí pueden contratar a otro constructor, pero que haga cosa con un registro diferente. Por ejemplo, haga la obra eléctrica, la obra hidráulica, que ponga el aluminio, etcétera. Eso sí es totalmente válido. Bien, empezarnos a vincular con la ley del Seguro Social, que podemos decir es el tema central. El artículo 15 de la ley del Seguro Social, en su fracción sexta, en su segundo párrafo, tiene algo que es verdaderamente grave para el que construye. Se dice que si no se puede identificar a los trabajadores que participaron en la obra, el IMSS puede cobrar de manera estimada las cuotas que derivan de esa construcción. Eso dice la ley, y solo para la construcción, para ninguna otra actividad, pero para la construcción sí. Entonces es muy importante que quien lleva a cabo una obra de construcción sepa que él tiene que poder demostrarle al INS qué trabajadores participaron en la obra. Entonces, esto hoy se vincula con la carga administrativa de presentar informativas de contratos de obra especializada que se conoce como el IXOE para el Seguro Social y el SISUB para el Infonavit. Todo eso queda registrado. Entonces, a través de ese registro, el IMSS y el Infonavit van a conocer que se están ejecutando obras. Consecuentemente, el Seguro Social tiene otra obligación. Dice, además, tú, si ejecutas una obra, me tienes que informar en dónde está ubicada la obra. Y eso se conoce como el SIROC, es el Servicio Integral del Registro de Obras de Construcción, es un aplicativo. Entonces, a través de ese aplicativo, el instituto conoce las obras, conoce el valor de la obra, conoce el periodo de ejecución de la obra, cuándo inicia, cuándo termina, o también cuándo se suspende, cuándo se reanuda, o si se cancela la obra. Esos aspectos van en el SIROC. Esta es otra carga administrativa que tengo que cumplir. Igualmente que toda obra especializada debe de tener REPSE, toda obra de construcción tiene que estar registrada en el SIROC. No hay manera de no hacerlo. Hago un paréntesis. En la práctica hemos escuchado que hay quien dice, oye, es que yo no estoy ordenando una construcción, estoy ordenando un servicio, te doy una orden de servicio y por lo tanto ya me salgo de la construcción. Eso no es verdad, no es cierto. Que le nombren orden de servicio no cambia la naturaleza, están ordenando una obra. Lo correcto es que haya un contrato, no una orden del servicio. Entonces, eso es algo también muy importante que tiene que considerarse. Entonces, el SIROC es un aplicativo, es simple, pero tiene una, básicamente, regla. Tiene que haber un registro ante el IMSS que corresponde a la subdelegación donde se desarrolla la obra. Aquí viene otra obligación. Yo debo tener tantos registros patronales como obras ubicadas en diferentes subdelegaciones. No confundir, por favor, no confundir, porque eso no dice la norma, que yo debo tener a los trabajadores ubicados en cada registro patronal, porque hoy yo puedo abrir el registro patronal en una subdelegación y no tener trabajadores en ese registro patronal. ¿Por qué? Porque los trabajadores son especializados y todos los tengo ubicados y registrados en mi domicilio fiscal. Y de mi domicilio fiscal yo les ordeno que se trasladen a diferentes lugares, pueden ser otras subdelegaciones. ¿Eso cómo se
¿Cómo se da cobertura? Precisamente con otra obligación. A raíz de la existencia del CIRO, estamos hablando de julio de 2017, se generó que a través de una vinculación en el SUA, que es el medio con el cual se determina y se paga o se entera, la ley dice enterar, pagar las cuotas, este aplicativo en su versión 3.50, ahorita la más famosa es la 3.6.3, la 363, porque esa no es la que vamos a usar para pagar enero de este año y el primer bimestre de este año, que trae una serie de situaciones interesantes, pero que no son materia. Esas son las versiones. En su momento, la 350 incorporó una facilidad. Esta facilidad involucra que adentro del SUA yo puedo vincular, es decir, yo puedo decir que cada trabajador que esté en el SUA, en qué obra estuvo, usando el número de registro de obra que obtengo del CIRO. Y eso de alguna manera es muy importante porque con esa situación yo invalido, anulo la facultad de que me cobren estimadamente, porque si la obra de que se trate tiene trabajador, un trabajador, ya el instituto no puede decir que no puede identificar a los trabajadores. Con esa situación se puede manejar. Aprovecho para comentarles, hoy el Seguro Social ve un SUA sin vincular, es decir, sin que un trabajador esté vinculado con la obra, de inmediato manda una invitación y va a pretender cobrar estimadamente a través del artículo 18 de el reglamento de construcción. Bien, ya para terminar esta breve charla, voy a hacer un repaso muy rápido de las disposiciones legales en donde dan una serie de situaciones que deben ser observadas para certeza. Por ejemplo, más importante, el artículo 15 de la Ley del Seguro Social dice que es obligación del patrón llevar registros, tales como la nómina. Al decir tales como la nómina, no es nada más la nómina, es la nómina y la contabilidad. Dice, como lo pide la ley y como lo pide el reglamento, ¿sí? Como lo pide la ley y como lo pide el reglamento. Entonces, también el artículo 39 de la ley dice que se debe cubrir las cuotas por mes usando el instrumento, el programa informático, es el SUA. Entonces, esto es obligación. El reglamento, que tiene un nombre muy largo, que es el reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, que yo le llamo RECER, dice en su artículo 9, que en la parte final, los patrones a que se refiere la fracción sexta del artículo 15 son los que se dedican a la construcción. Además, están obligados a llevar sus registros por cada una de sus obras. Muy importante, quien se dedica a la construcción, su contabilidad debe estar por centro de costo, es decir, por obra. Si no está por obra, van a tener problemas para demostrar que ahí están los trabajadores de cada obra, ¿verdad? Esta es una norma. Otro reglamento, característica de la Ley del Seguro Social, no tiene un solo reglamento, tiene varios. Ahorita he mencionado RACER, ahora menciono el reglamento del Seguro Social obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado. Este es el reglamento especial para la construcción. Entonces, básicamente en este reglamento dice, por ejemplo, ¿quién es un patrón para la construcción? Y en principio dice, es patrón, el propietario es el patrón, a menos que acredite tener celebrado un contrato con quien ejecuta la obra. Si tiene ese contrato, ya no es el patrón. ¿Quién es el patrón? El que ejecutó la obra, contratista. Si ese contratista subcontrata a un especialista en electricidad, en hidráulica, etcétera, celebra contrato, entonces
ese contrato hace que el patrón sea el subcontratado. Estos términos están en este reglamento. Este reglamento también establece que la responsabilidad solidaria se rompe si existe este contrato. Esa responsabilidad solidaria que dice la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, si hay un contrato, no aplica. Hablando del mismo reglamento, también dice que los patrones están obligados a llevar registro por obra de construcción, subrayo, muy importante. Una obra de construcción, una contabilidad de un constructor no puede estar englobada, tiene que estar por centro de costo, por obra. Es muy importante esta situación. El artículo 9 es el que también establece la obligación de informar de los trabajadores que participan en la obra. Esta regla se cumple ahora con el SUA, vinculando al trabajador con el número de registro de obra. Hay algo muy importante en la construcción. La manera de revisar el cumplimiento de obligaciones, que básicamente arranca con el registro de la obra y termina con el aviso o incidencias en el CIRO de terminación de obra. Esto es muy importante porque aquí tenemos que reconocer que el constructor y el Instituto Mexicano del Seguro Social establece un plazo de 90 días hábiles para revisar la obra, Y el IMSS no revisa dentro de ese plazo de 90 días hábiles contados a partir del día siguiente de la incidencia de terminación, ya no puede revisar la obra. Se presume que el patrón cumplió con disposiciones. Por eso es tan importante registrar la obra y dar el aviso de terminación y que transcurran los 90 días hábiles para que esto se consolide. Es muy importante no confundir con el plazo genérico de 5 años. ¿Qué puede revisar en esos 5 años? Puede revisar a la empresa en su conjunto, pero ya no podrá ir a revisar cada obra. Sí, a todos los trabajadores que observe que están en el SUA, pero ¿qué va a revisar? Que se integró bien el salario, que se pagaron bien las cuotas, pero ya no si se registró la obra o no se registró. Por eso es muy importante esta figura y que es muy específica. El artículo 18 en este artículo se explica cómo se hace el cobro estimado. Pero si yo estoy vinculando a mis trabajadores en el SUA, el IMSS no puede usar este artículo 18 para cobrarme, que es algo verdaderamente importante. Ya para terminar, ¿qué se recomienda? Bueno, que toda la operación en la construcción esté soportada por un contrato. Que el que ejecuta la obra lleve su registro de nómina y contable por obra y que él en el SUA vinculen a los trabajadores. También, de alguna manera, es importante que si yo no me dedico a la construcción, pero soy contratado para por ejemplo, yo hago elevadores y me contratan para que ponga elevadores en una obra. Aquí es muy importante la estrategia. Creo que se puede dividir el suministro del elevador y el registro y el contrato de la instalación. Aquí lo recomendable es dividir para que no se vincule. Todo esto tiene que ver con el que vende y puede llevar la instalación. La recomendación es un contrato por el suministro, que eso no es afecto a lo que estamos platicando, y un contrato por la instalación, lo que es afecto a lo que estamos platicando. Básicamente, con esto, podemos decir que he dado un panorama muy rápido de aspectos que debemos cuidar. Dejo como última lámina mi correo electrónico para efectos de que si alguien tiene una duda
cuando vea esta presentación, pueda establecer contacto con nosotros. Pero seguramente en los colegios de la región, en las PROs de la región, en la corregional, estaremos siempre atentos a recibir cualquier pregunta y ojalá este tema resulte interesante. Obviamente el tema es de mayor amplitud y por lo tanto acudir a los cursos que en los colegios se dan es lo recomendable, acudir con los contadores pensando que ellos tengan el conocimiento especializado en la materia. Sonia, con esto yo concluyo mi presentación. Si hubiera algo más, estoy a las órdenes. Pues un fuerte aplauso, querido Crispín. Fabulosa tu presentación, muy interesante. Qué bueno que nos dejas el link para cualquier duda que pudieran tener nuestros amigos que nos estarán escuchando. Y como vemos, este tema es un tema muy especializado, como bien lo manejó nuestro querido amigo Crispín, estos tips tan importantes que nos da respecto a CIROC, SATIC, ¿no? Este informe bimestral que nos señala el artículo 9 y que lo vamos a estar atendiendo con el SUA y estos importancias del artículo 18, esta línea tan delgada para tener a las empresas en orden en un sector tan importante como lo es la industria de la construcción. Muchísimas gracias por tantos tips tan especializados, querido Crispín. Y pues bueno, queridos amigos, les recordamos que se pueden colegiar en el colegio que les quede más cercano, ahí en toda la República. Recuerden suscribirse para que puedan seguir escuchando toda esta información de un poquito de lo mucho que se trabaja en todas estas comisiones de trabajo regionales y en el día de hoy en la Seguridad Social. Fuerte aplauso nuevamente, querido amigo Crispín, y pues nos vemos pronto. Suscríbanse y hasta mañana, queridos amigos. Bye.